Amigos, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. Se escucha súper. Sí, se escucha, Y se se escucha escucha súper. Muchas, perfecto. muchas gracias. Bien, queridos amigos, muchas gracias por asistir. Alabado sea Dios por tenerlos aquí presentes, a las personas que están interesadas sobre la salida de las ciudades y irse al campo. Me presento, mi nombre es Hugo Montenegro, formo parte del equipo de FE Chile. Tuvimos la necesidad o la inquietud de tocar estos temas, ¿cierto? Que son de gran importancia. Por lo tanto, quisimos hacer esta capacitación. Me gustaría saber de dónde nos ven, si hay algunos, creo que aquí ya Finlandia, saludos desde California. Mandamos saludos hacia allá. ¿Alguien me puede decir también de qué parte nos ven? ¿De Chile? ¿De otro país? Yo para ir comentándoles por mientras que siguen conectándose los participantes. Esta capacitación, ¿cierto? Es de 2 días, hoy día martes y mañana miércoles, en donde tendremos dos bloques por cada capacitación. Hoy día lo que vamos a tocar es principalmente una reflexión sobre el llamado bíblico y profético de la salida de la ciudad al campo. Y en el segundo bloque vamos a tener un testimonio de cómo Dios, nuestro Dios grande y maravilloso, hace milagros para que nosotros podamos tener la vida en el campo. Queremos recalcar, ¿cierto?, que todo lo que podemos lograr se puede, sin embargo, tenemos que dejarlo en las manos de Dios. ¿Ya? ¿Alguien más? Veo en el chat desde Viviana Contreras desde Chile. Bienvenida, Viviana. ¿Quién más? Chillán. ¿Flia? ¿Flia está bien dicho? De Chillán. Muchos saludos por allá hacia Chillán. De Santiago, Viviana Contreras. Muchas gracias por estar aquí para compartir con nosotros. ¿Alguien más que nos quiera contar desde dónde nos visita? Me gustaría también saber desde cómo se enteraron de la capacitación vía redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, a través de algún grupo de WhatsApp. Ahí también nos dejan en los comentarios, nos gustaría tener ese feedback, ese respaldo para saber de dónde nos visitan. También me gustaría saber qué los motivó a poder tomar esta decisión. No sé si alguno ya está viviendo en el campo o están en la incertidumbre si salir de la ciudad hacia el campo, también nos pueden comentar. Aquí ya nos están escribiendo también, Dania, muchas bendiciones desde Viña, muchas gracias, a través de WhatsApp. Bienvenida, Dania. San Juan de la Costa, Comuna Osorno, Beana, muchos saludos hacia Osorno, Ana. Lisette, Porama, mira, ya hay un representante de un Ministerio de Apoyo de FE Chile. ¿Alguien más que nos salude de otros lados? Hermano Iván Berríos. Ah, perfecto, de la radio. Perfecto. ¿Quién más? Por la hermana amiga de María Carmen Pizón. Perfecto. Saludos y bendiciones. Hugo desde Santiago. Gracias, disculpa, yo Beatriz. no puedo escribir, no me resulta el WhatsApp, pero soy de Temuco. Agradezco que esté aquí Viviana Contreras, ella nos invitó en un grupo y mis planes y lo tengo en oración de la ciudad al campo. Y me llegó muy bien esta reunión. Gracias. Perfecto, gracias, Elis. Muchos saludos por allá. ¿Alguien más? Ay, espérenme, aquí estoy aceptando a las personas que van entrando. Desde Talca, Heidi, saludos con WhatsApp, perfecto. Mariela, hola, buenas noches de Argentina, perfecto. Qué bueno poder verla, Mariela, aquí también desde otro país, perfecto. Bien, queridos amigos, creo que ya llevamos 40 personas conectados, alabado sea el Señor por eso. En honor al tiempo vamos a comenzar. Desde ya les mando un caluroso abrazo desde acá, desde Chile, de toda parte del equipo de FE, ¿ya? Para comenzar, lo que vamos a hacer, como corresponde, es tener una oración inicial, la cual va a ser guiada por el pastor Guido Quinteros. Creo que ahí prendió su camarita. Saludamos al pastor Guido. Hola, Así que, hola. ¿Se escucha pastor bien? Guido, sí, se escucha súper bien. Muy bien. Vamos a ver.
voy a eliminar un asunto aquí y voy a usar mejor. ¿Se escucha bien acá con este medio? ¿Se ve bien? Se ve bien, se escucha como con eco. Allá, ok, voy a eliminar aquí. Ya, perfecto. Ya, ok, Súper. ¿Nos guía en oración, por favor, pastor? ya, con gusto. Vamos a hacer una oración. Querido Dios y Padre nuestro, una vez más tenemos motivos para decirte muchas gracias, porque en esta reunión vamos a considerar todos aquellos consejos que tú nos has dado en tu palabra a fin de ser guiados por ti, Señor. Sabemos que lo que tú quieres en este último tiempo no es otra cosa que aprendamos a depender de ti. Acompáñanos y acompaña a cada persona en los pensamientos que podamos vertir. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, pastor. Bien, me permiten un momento, estoy aceptando a los demás participantes. Bien, continuamos entonces. Antes de pasar a la reflexión, ¿cierto? La presidenta, ¿cierto?, de Fe Chile, aquí Carola Sandoval, tiene unas palabras para nosotros que son bien importantes también para los que no conocen Fe. Aquí nos va a dar una pequeña explicación. Adelante, Caro, muchas gracias por estar presente. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Saludarles a cada uno de ustedes que se han dado cita en este espacio de capacitación que como fundación nosotros hemos querido poder conversar con ustedes, un tema que vemos que es trascendental en estos tiempos. Contarles que la Fundación de Emprendedores y Profesionales Adventistas, la idea de nosotros, de esta fundación, es poder motivar a nuestros miembros laicos a involucrarse en la misión. ¿Y cómo? Nosotros tenemos claro, ¿cierto?, que la misión es una, llevar a personas a Cristo. Pero estrategias pueden ser muchas. Nuestro trabajo puede ser un campo, ¿cierto?, de donde podemos hacer misión. Nuestra empresa, nuestro emprendimiento, los vecinos, nuestro hobby, eso puede ser misión, haciéndola con intención. Contarles además que somos la plataforma que trabajamos con los ministerios de apoyo, donde los visibilizamos, ¿cierto? Los acompañamos a nivel nacional, a nivel de Chile. Contarles además que esto no es que sea una idea nuestra, esto nace de una revelación de la hermana White, ¿cierto? En el año 1904. Y después nace en Fe Brasil, ya 35 años. Y ahora estamos nosotros acá en Fe Chile. Y la misión y el deseo de nosotros como fundación es hacer misión de cómo estamos, quiénes los rodean, visibilizar los ministerios de apoyo. La idea también, cada año nosotros, Hugo, ¿cierto? Tenemos nuestro encuentro nacional, donde compartimos experiencias, compartimos testimonios, damos a conocer los ministerios de apoyo, cómo ellos trabajan, cómo ellos hacen misión, y queremos que muchos más existan, ¿cierto? ¿Qué tenemos en nuestras manos como laicos? Tenemos, ¿cierto?, el tiempo, tenemos talento, tenemos recursos. Eso llevarlo a hacer la misión que Cristo nos ha dejado. Esto un par de minutos que me dieron para poder hablarle un poquito de fe. Quiero invitarles también que nos sigan en las redes sociales. Ahí también puede ir conociendo cómo trabajamos. Visitamos iglesias, visitamos ministerios de apoyo, damos a conocer cómo y vamos trabajando a nivel nacional. Así que quiero invitarles a poder que nos sigan, ¿cierto?, en las redes, que puedan empaparse, conocer. Y si tienen alguna duda, hermanos queridos, si tienen alguna duda, la pueden hacer llegar a través, ¿cierto?, de nuestras redes. La verdad es que estamos muy contentos. Esta es la segunda capacitación que tenemos en este año como fundación. Y bueno, vamos adelante porque creemos que de la mano del Señor es así como tenemos que trabajar. Mañana, Hugo, está con nosotros Ilse, ¿cierto? Ilse de los Aromos. Ilse trabaja, contarles también que Ilse trabaja con nosotros en el Departamento de los Ministerios de Apoyo. Ilse tiene muchos años de experiencia y vemos también que es muy importante y hemos también descubierto a nivel nacional
que hacer redes entre los ministerios de apoyo es trabajar con éxito, unidos de la mano, porque hay un solo objetivo y es hacer misión. Perfecto. Muchas gracias, Carito. Ya saben, pueden buscarnos en nuestras redes sociales de Fe Chile, fechile.cl. Voy a pedirle ahí a nuestra querida amiga Fran, que está en audiovisuales, si en el chat en algún momento pueda dejar el link de la página. Como les decía, Caro, por favor síganos en las redes sociales porque tenemos más sorpresas, queremos llegar con más capacitaciones a cada uno de ustedes, así que para que estén atentos a las redes, ¿ya? Muchas gracias, Caro. Bien, para continuar, ahora vamos a comenzar con la reflexión que les comenté al principio, que está a cargo del pastor Guido Quinteros. Pastor, no sé si está por ahí. Lo veo en la cámara, pero tiene el micrófono apagado. Ok, ahora sí. Ahí sí, perfecto. Todo suyo, Bien, pastor. hermanos, un placer estar con ustedes, acompañarlos. Me parece pertinente que tratemos todos estos temas porque están relacionados con el tiempo en que estamos viviendo, el tiempo del fin. Y claro, todo lo que estamos haciendo tiene el único propósito de colaborar, de ayudar a la iglesia, a muchos hermanos que tienen inquietudes con relación a ese entusiasmo que ha nacido en muchos de los hermanos a raíz de su lectura del Espíritu de Profecía, de, de ir a vivir al campo. Bueno, yo quiero primero hablar acerca de los principios de vida que Dios nos tiene en su palabra. Esto es importante entenderlo. Esta es la base de lo que quisiéramos compartir esta noche con nuestros hermanos. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios, y antes de leer la palabra de Dios quisiera invocar la ayuda divina. ¿Está bien? Vamos a abrir tu palabra, Señor, en esta noche, y queremos que sea una lámpara que nos guíe en las decisiones y en los caminos a tomar. Acompáñanos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero, en primer lugar, repasar aquellos principios que son válidos e importantes a ser considerados, incluso aplicados a nuestra vida, a nuestro estilo de vida. Cuando en el libro de Génesis aparece a Dios creando el cielo y la tierra, bueno, la Biblia empieza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, después de crear el mundo que conocemos, el texto 26, el versículo 26 del capítulo 1 dice que Dios dijo: hagamos al hombre. Pensó diseñó la creación del ser humano. Y el texto dice que Dios no solo decidió crearnos, sino que definió nuestra imagen, nuestra semejanza y nuestra función. Esto es importante, es el creador el que define las cosas. ¿Qué imagen habríamos de llevar? ¿Qué semejanza habríamos de llevar? ¿Y qué función habríamos de cumplir? Y claro, Dios nos ha hecho administradores. Muy bien. Pero si seguimos leyendo en el capítulo 1 de Génesis, vamos a descubrir que Él también define en el verso 29 qué es lo que debemos comer. ¿Qué definió el Señor? Y ahí está el versículo 29, 30, etc. Y ya en el capítulo 2, bueno, aparece también la intención de Dios de darnos un descanso a través del día sábado. El sábado es parte del diseño de Dios en nuestra creación, no es algo optativo. Bueno, y luego en el capítulo 2 y el versículo 8 dice el texto: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente
y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios formó un huerto llamado Edén. Edén significa delicia, y fue allí que puso al ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? No es que Dios le dijo al hombre y a Eva, a Adán y Eva, miren, el mundo es amplio, diverso, expansioso, espacioso, y elige tú dónde quieres vivir. No, desde el comienzo fue Dios quien decidió dónde debiera vivir el ser humano, en este caso en el Edén. Este es un principio desde la misma creación, hermano. Dios quiere incorporarse en nuestro estilo de vida hoy también y decirnos cuáles son los lugares donde Dios quiere que vivamos. El principio bíblico es que Dios le dijo al hombre, vas a vivir en el Edén. Y ese fue el mejor lugar donde Dios había elegido para él. Entonces, esto es importante. Después viene en el capítulo 3 la prueba de la obediencia. Dios quería repoblar el cielo. ¿Y por qué digo repoblar? Porque tú sabes que hubo un conflicto en el cielo y la tercera parte de los ángeles fue arrojado. Entonces Dios se propone ahora repoblar el cielo y quiere probar al hombre, darle una prueba de lealtad a fin de que demuestren que son capaces de ocupar el lugar dejado por los ángeles caídos. Bueno, y ahí viene el capítulo 3, que es el más triste de la Biblia, cuando este enemigo se hace presente y tú sabes lo que aconteció. El hombre le dio la espalda a Dios, el hombre desobedeció a Dios y a partir de ese momento se produce un cambio en la actitud, en los principios que habría de llevar adelante el ser humano. En la conversación que tuvo Satanás con Eva, dice que Satanás, la serpiente antigua, capciosamente le dio una pregunta capciosa y la mujer entró en diálogo, ese fue el primer error, en diálogo con el enemigo, y trató de defender a Dios en cierto modo al decir que no era que había prohibido de todo árbol del huerto, en fin, y entonces la serpiente se aprovecha de esta circunstancia y le dice que los hombres no morirían. Al contrario, dice, si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este texto está diciendo lo siguiente. En cierto sentido, Satanás mezcla verdades con mentiras, y una de las verdades es que de aquí en adelante, si ellos daban la espalda a Dios, como lo sugirió el enemigo, ahora ellos definirían lo que es bueno y lo que es malo. Miren qué interesante. Por eso dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿En qué sentido? Hasta ese momento era Dios quien definía lo que era bueno y lo que era malo. Pero a partir de la entrada del pecado, el hombre, supuestamente engañado, cree que él ahora es capaz de definir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si él es capaz de definir lo que es bueno y lo que es malo, entonces ya no tiene que preguntarle a Dios. Ese es el problema. Entonces ahora encontramos textos en la Biblia que dicen, no te fíes de tu propia prudencia, fíate de todo corazón de Jehová. Entonces de ahí en adelante los seres humanos nos independizamos de Dios. Y ahí está el punto. Pero Dios quiere nuevamente que su pueblo aprenda a depender de Él. Dios quiere
llamarnos a un reencuentro. Dios quiere incorporarse en nuestra vida. Y a partir de ese momento, de la entrada del pecado, la Biblia relata en todas las páginas, hasta el libro de Apocalipsis, los intentos de Dios de reencontrarse con el hombre, los intentos de Dios de ser su consejero, los intentos de Dios de ser de darle sabiduría, de darle conocimiento. Dios en la Biblia es un Dios que te facilita las cosas. En el mismo Edén, Dios le dijo, este árbol es malo, este árbol es bueno. Entonces, si obedecemos a Dios, Él nos facilita la tarea de tomar las mejores decisiones para que nos vaya bien. Ese es un principio bíblico establecido en la palabra de Dios y que Dios quiere mantener en el ser humano a pesar de la entrada del pecado. Es más, si nosotros creemos en este Dios de la Biblia y elegimos caminar con Él, Dios nos va a ayudar poco a poco a depender de Él en todo lo que hagamos. Esto es importante. Entonces, seguimos avanzando en el libro de Génesis y vamos a descubrir un poquito más adelante, en el capítulo 6, la historia de Noé. ¿Y por qué saco la historia de Noé? Porque Jesús, cuando estuvo en esta tierra y hablaba de los eventos finales de la historia de este mundo, en ese sermón del monte, en ese sermón del Monte de las Olivas, cuando Jesús hablaba de las señales de su proximidad a esta tierra, Él dijo una frase, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? No solamente Dios estaba pensando en la maldad de los hombres, que sería similar a los días de Noé, sino también estaba pensando en Noé como un prototipo de conducta para el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Y cuando leemos el capítulo 6 de Génesis, descubrimos que Noé había aprendido a hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Y por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Porque Noé había hecho de Dios su consejero, su compañero. Eso fue lo que hizo que Noé hallara gracia ante los ojos de Dios. Y cuando Dios encuentra hombres y mujeres como Noé, que han decidido creerle, que han decidido caminar con él, entonces Dios comparte sus planes con sus hijos. Y Dios le llama a Noé y le dice que ha decidido destruir este mundo. Y Noé está escuchando de parte de Dios. Miren qué interesante. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que hoy también los hombres y mujeres que forman parte del pueblo de Dios tienen que aprender a escuchar la voz de Dios como la aprendió Noé. Por eso dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé aprendió a escuchar la voz de Dios. Noé sabía lo que Dios se había propuesto con el mundo en el cual él vivía. Dios le comentó a Noé, le dijo, Noé, he decidido poner fin a la humanidad. Noé lo sabía todo. ¿Por qué? Porque había aprendido a escuchar a Dios. Hay un concepto, un principio. Y entonces es interesante los versículos que aparecen acá. Capítulo 6, versículo 3 en adelante. Miren lo que dice. Dijo pues Dios a Noé. Dios le hablaba a Noé. Como quiere hablarnos a ti y a mí a través de su palabra. ¿Y qué le dijo? He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Y entonces le da instrucciones y le dice, hazte un arca de madera de gofer. Y ahí le da todas las instrucciones para que él y su familia pudieran salvarse. Le da todas las especificaciones de lo que significaba el arca, de qué madera, el tamaño, el plano, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, llegado el momento, Noé empezó a trabajar en lo que Dios le había dicho. Bajo la instrucción de Dios, Dios le dio sabiduría, le dio medios, le dio recursos, le dio todo. Y ahora, Noé terminó de construir el arca, ¿no? Y dice la historia de que Noé, mientras trabajaba en el arca, predicaba que el fin de esa generación estaba próximo. Bueno, llegó el momento en que se terminó el arca y dice que los animales, de manera muy, muy dramática y sobrenatural, empezaron a entrar de dos en dos. Y cuando eso hubo entrado, ahora el texto dice, capítulo 7, Dios le dice a Noé, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Qué quiero decir con esto? Noé se dejaba llevar por Dios. Construyó el arca y ahora le dice Noé, llegó el momento en que tú tienes que entrar. Entonces, Noé era un hombre que no daba un paso en ninguna dirección a menos que Dios se lo dijera. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy también los hijos de Dios tenemos que aprender a hallar gracia ante los ojos de Jehová, aprendiendo a escuchar su voz y aprendiendo a ir donde Él nos mande, donde Él nos guíe. Noé escucha la voz de Dios, le dice, Noé, llegó el momento de entrar. Los hijos de Dios hoy también deben saber cuándo entrar y cuándo salir, gracias a la sugerencia y el consejo de Dios. Esos son los principios que Dios quiere que su pueblo mantenga a lo largo de su vida. Vale decir, estos principios tenemos que incorporarlos en nuestro estilo de vida. De la misma manera como lo hizo Noé. Noé no daba un paso hasta que Dios le dijera, entra. Después que terminó el diluvio, pasaron muchos días, el arca todavía estaba a la deriva, por así decirlo, moviéndose de un lado a otro. Después el arca se posó, pero Noé no salía. ¿Y qué estaba esperando? Que Dios le dijera, Noé, sal del arca. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos de Dios, hoy también, al igual que Noé, tenemos que aprender a escuchar las órdenes de Dios para ir y salir donde Él nos mande. Estos son los principios bíblicos que Dios quiere que los tomemos en cuenta, que los incorporemos en nuestra vida como hijos de Dios. Y entonces, si esos principios bíblicos están incorporados en nuestra vida, Dios ha usado instrumentos como son los profetas para indicarnos aspectos relacionados con el tiempo del fin. Y entonces encontramos en la profetisa Ellen White una cantidad de instrucciones con respecto a lo que debe acontecer en el tiempo del fin con el pueblo de Dios. Y el capítulo 45 de Mensajes Selectos, el tomo 2, hay un capítulo que habla acerca de una invitación a vivir en el campo. Dios quiere comunicarse con su pueblo, lo hace a través de su palabra y también a través del espíritu de profecía. Son consejos que Él nos manda. Y entonces, varias citas son interesantes donde sugiere Dios lo que el pueblo de Dios en este tiempo debe hacer. Ella habla de una visión. Durante la visión de la noche dice, me veía a mí mismo en una junta.
rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación, dice ella en el capítulo 45. ¿Y por qué razón da los motivos de la salida del pueblo de Dios al campo? Los niños, dice, no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades, que están maduras para su destrucción. Más abajo dice en el mismo capítulo, el campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporciona salud física mediante el desarrollo de los nervios y músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje, dice ella, para la educación de nuestros hijos. Encontramos una serie de citas interesantes con respecto a la orientación de que tenemos que apuntar en este tiempo especialmente a que las familias, especialmente con hijos, que puedan sacar a sus hijos de las ciudades donde las tentaciones están destruyendo a la juventud. Dice el capítulo 46, el siguiente capítulo de este mismo libro, guiados por la providencia divina. Miren qué interesante. Miren ustedes el equilibrio que Dios hace. Sí, tenemos que salir, es cierto, el consejo es claro y decidido, pero no vamos a salir sin que Dios nos guíe. Tenemos que aprender a ser guiados por la providencia divina. ¿Y qué dice ella? Ha llegado el tiempo, dice, cuando a medida que Dios abra el camino, las familias debieran salir de las ciudades. Los niños debieran ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por terreno que pueda ser cultivado. Poco más abajo dice, a medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo, otra vez dice, salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Pero ahora viene lo interesante, y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Hermano mío, es una carta le responde, ¿no? A un hermano que le escribe a Ellen White. Ella dice, ¿no? Le está preguntando a la hermana White qué debe hacer con respecto a eso de salir al campo. Y ella le dice, existe gran necesidad de que ahora se lleve a cabo esa cosa. Los que por fin, dice, han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Miren ustedes el equilibrio. Ella dice, es tiempo de salir, pero no lo hagan de manera imprudente o de un modo tal que puedan o tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. No deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de salir de Battle Creek. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios. Miren qué interesante. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla libremente a todos los que le pidan. Ahí está. Entonces, eso es lo que hacía Noé. Noé había aprendido a depender de Dios en todo. Y Noé vivió en una época donde el mundo iba a ser destruido. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde el mundo también va a ser destruido. Y los hijos de Dios tenemos que actuar con prudencia. ¿Y la prudencia de dónde viene? De la mano de Dios, del consejo de Dios, de la sabiduría de Dios. Entonces, aquellos hombres, dice, que no poseen una experiencia en la vida práctica, deben actuar con mucho cuidado porque corren riesgo de aconsejar sin saber lo que sus consejos pueden inducir a otros a llevar a cabo. Constantemente algunos hermanos me han estado llamando, conocidos,
fueron quizás miembros de la iglesia que yo me tocó pastorear, y me llaman: pastor, ¿qué piensa usted acerca de este tema de la salida? Yo le digo: hermano, el mejor consejero que ustedes pueden tener es Dios. Hablen con Él, traten de escuchar su voz, pregúntenle a Él: Señor, este es el momento, y si es el momento, dinos. ¿Y cuál es el lugar? ¿A dónde debo ir? Dime cuál es el lugar. Y Dios va a contestar estas preguntas. Dios va a contestar todas esas interrogantes. Entonces, esto es importante aclarar en la vida de nuestros hermanos. Y yo quisiera citar algunos ejemplos para que se den cuenta de que el consejo es no actuar con imprudencia, sino bajo la dirección divina. Hay familias que han orado mucho sobre este punto, y eso es lo que las familias tienen que hacer. Señor, si tú quieres que salgamos, que ocurra esto o lo otro, pero cosas precisas, cosas de las que tú te puedes estar dando cuenta exactamente que Dios te está respondiendo. Al igual que Gedeón: Señor, si tú crees que yo soy el hombre que va a librar a tu pueblo, que el vellón aparezca mojado y alrededor seco. Y al revés, cosas bien concretas. Yo conozco el caso de un pariente muy cercano que también pusieron en oración: Señor, si tú quieres que nos vayamos de este lugar, haz que esta casa que tenemos se pueda vender. Era complicado, difícil. Después de un año llegó una persona interesada por su casa. Hemos sabido que ustedes venden la casa, estamos dispuestos a comprarla, queremos venirnos acá. Esa era la respuesta a esa familia, porque eso le habían preguntado. Y evidentemente vendieron la casa y se fueron al campo. Entonces, este es un concepto que me gustaría compartir con ustedes, hermanos. No actúen de manera imprudente. Pregúntenle a Dios. Dios es el único consejero. Los seres humanos nos podemos equivocar. Yo constantemente les digo a los hermanos: no me pregunten a mí, hermano. Yo solamente puedo decir lo que el Espíritu de Profecía dice al respecto, pero también tengo que decirle que usted debe ser guiado por Dios. Y entonces usted, cuando salga del lugar donde se encuentra para irse al campo, va a tener la certeza y la seguridad que Dios lo está guiando. Y eso da seguridad, eso da certeza, eso quita temores y miedos. Pero si usted se deja guiar por un ser humano, incluso por un pastor o por un anciano, eso no es ninguna seguridad. Solo Dios le puede dar a usted seguridad al respecto. Entonces, en ese sentido, sea mi meditación en esta noche: no tengan temor. Dios va a responder vuestras preguntas de manera exacta. Y ustedes van a saber el momento propicio en que deben salir. Pero primero tenemos que entender la razón del por qué estamos saliendo. Hay muchas personas que salen de la ciudad al campo, pero están llevando el mismo estilo de vida de la ciudad, lo están llevando al campo. No tiene sentido eso. No, la ciudad, hay tanto ajetreo, tanto movimiento, un estilo de vida totalmente lleno de actividades. No tenemos tiempo para nada. Y si vamos a ir al campo y vamos a tener la misma condición, no tiene sentido. Uno se va a ir al campo para tener más tiempo con Dios. Uno se va a ir al campo para conversar más con Dios, para eliminar una cantidad de hábitos que hemos logrado en la ciudad para no llevarlos a la ciudad. ¿Comprenden? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque queremos mejorar nuestra vida espiritual. Queremos proteger a nuestros hijos. Pero así como el pueblo de Israel salió de Egipto para adorar a Dios, para tener mejores condiciones en el desierto, pero muchos llevaban a Egipto al desierto y muchos pueden llevar al mundo al campo. No,
en el campo vamos a cambiar nuestro estilo de vida y principalmente vamos a tener más tiempo para estar con Dios, para conversar con Dios y con la certeza y la seguridad que Dios nos ha guiado. Repito, no hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla libremente a todos los que se la pidan. Apreciados hermanos, es simple la situación, no nos compliquemos. En este periodo de tiempo aprendamos a escuchar la voz de Dios en cosas pequeñas. Señor, si tú quieres que venda esto, que venga alguien y me compre. Y viene alguien y te compra. Ah, gracias, Señor. Estoy entendiendo que tú estás interesado en esas cosas. Y entonces después le vas a preguntar a Dios cosas aún mayores. Después le vas a preguntar a Dios, ¿dónde quieres que, como familia, Él quiere que te vayas? ¿Qué vas a hacer para deshacerte de tus propiedades en tu casa? Son decisiones importantes que debemos tomarlas con prudencia. Y la prudencia viene obviamente de Dios. Pero aprendamos a depender de Dios ahora para que en estas preguntas trascendentales de dónde ir y qué hacer, Dios esté con nosotros. No es dónde vas, sino con quién vas. Preocupémonos de que Dios está acompañándonos donde quiera que nos vayamos. Eso es lo más importante. Y deja que Dios guíe tu vida, guíe la vida de tu familia. Y entonces podrás decir a Dios, alabado seas porque tú eres mi consejero, tú eres mi guía. Voy donde tú me pides que vaya y hago lo que me pides que haga. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que en este concepto no te olvides, hay principios claros en la palabra de Dios. Como en los días de Noé, así será en nuestro tiempo. Noé aprendió a ser guiado por Dios. Lo mismo deseo para ti, apreciado hermano. Deja y permite que Dios te guíe y lo va a hacer con mucho gusto. Es mi deseo y mi oración para ti en esta noche. El Señor te bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Quintero. Qué importante escuchar también estas palabras. Me gusta mucho esa frase que dice, no se trata de huir ni actuar por impulso, sino salir preparados, informados y sobre todo guiados por Dios. Así que agradecemos la reflexión del Pastor Quintero. Hermanos, recordemos, nosotros podemos pedir consejo, como hizo el pastor, de algún amigo, de algún experto en el campo. Sin embargo, el llamar a Dios, el decirle, Señor, ayúdanos a tomar las mejores decisiones y que Él pueda guiar tu vida es por un propósito. Así que el primer llamado a salir de las ciudades, en primer lugar, es dejarlo en las manos de Dios. ¿Ya? Queridos amigos, bueno, han llegado bastantes personas. Les recordamos, ¿cierto?, que puedan ahí dejarnos desde donde nos visitan, si es de Chile o de otro país. Recordar también que nos sigan en las redes sociales para que puedan estar atentos a más capacitaciones. Y a continuación quiero presentarles a Hugo Montenegro Cornejo, quien nos va a dar un testimonio sobre la salida de la ciudad y su vida en el campo. No sé si ahí está compartiendo pantalla. Ahí voy a... No se ve la Aquí cámara, estoy. ahí sí. Ya, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Hugo Montenegro, soy el papá del jovencito que está ahí dirigiendo. Y lo primero que quiero contarles y decirles es lo siguiente. Quiero saludar al pastor Guido Quinteros, que me tocó participar con él en la Junta Administrativa de la Unión Chilena, ahí por el año 2001 aproximadamente. Yo era miembro de esa junta y me recuerdo muy bien que el pastor Guido Quintero, ¿cierto?, era nuestro presidente de la Unión. Así que un saludo Muy para bien, hermano. Un el placer pastor. saludarlo también.
Bueno, yo soy contador auditor, y por lo tanto siempre ando preparando las cosas, que todo cuadre, que todo salga bien. Y resulta que en esta experiencia, a ver, quiero compartir con ustedes mi presentación, a ver si se ve, ¿cierto? Sí, ahí sí. ¿Sí? Ya, Ahí. ahí sí. Ya. Y en el fondo me pidieron que compartiera con ustedes la historia de nosotros como familia que decidimos salir al campo. Y bueno, quiero contarles que nosotros somos una familia promedio adventista. Sí, hemos sido dirigentes de iglesia en todas las iglesias donde hemos estado. Yo llegué a la iglesia a los 15 años por conquistadores, me bauticé a los 17. Y de ahí en adelante, obviamente, seguí toda la trayectoria que alguien sigue en la iglesia. Me gustan mucho las profecías, participo mucho de ese tema, pero como todo adventista, generalmente cuando escuchamos hablar del tema de que tenemos que salir de la ciudad y todo, claro, lo asumimos como una revelación de Dios, lo asumimos como una expectativa, pero la verdad las cosas es que no siempre hacemos planes para ello. Además que es difícil. Yo pensaba por mi trabajo, ¿qué voy a hacer en un lugar pequeño? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Hay una serie de dudas, hay una serie de inquietudes que uno se plantea en el momento, pero el conocimiento de salir de la ciudad estuvo siempre. Después que contraje matrimonio, ¿cierto? Mi señora nació en un seno adventista, en una familia adventista. Y obviamente también estaba esa inquietud, siempre estuvo la inquietud en nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo lo veía muy difícil, incluso hasta me afirmaba de la declaración de Elena White que dice que no todos van a salir de las ciudades, van a haber algunos que se van a tener que quedar para dar testimonio ahí en las ciudades propiamente tal. Dije yo, a lo mejor a mí me toca de eso y no me toca salir para afuera. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasa eso de tener la inquietud. Y resulta que aquí hay algo bien interesante que nos ocurrió. Nosotros, en la última iglesia que estuvimos en Santiago es la iglesia Locañas, en la Florida arriba, y había un hermano, el hermano Romero, que, a ver si lo puedo, este hermano que está aquí, el hermano Romero, que él siempre, y es su esposa, ya, es su esposa. Que siempre hablaba de salir de la ciudad, él estaba muy metido en esto. Entre paréntesis, yo les comento que yo no soy ni conspiracionista, ni alarmista, todo lo contrario, siempre he sido muy centrado en este tema, y por lo tanto, para mí salir de la ciudad no era un tema así de llegar, salgamos y vayamos y salgamos corriendo, digamos, porque yo no tenía claro cómo iba a ser toda esta circunstancia. ¿Ya? Ahí está, ahí estoy yo. Y ahí está su esposa. Y resulta que un día este hermano dijo, voy a vender mi negocio, voy a vender mi casa y me voy a ir. Ellos tienen terrenos ahí en familiares, es- que esta señora es justamente su madre, ahí en Lolol, en Nilagüe Alto, cerca de Lolol, y ellos nos invitaron para un bautismo que se iba a realizar de este hermano que está aquí porque perteneció también a Locañas y se bautizaron en Santa Cruz. Y después fuimos a Paredones y por supuesto fuimos también a su casa. Y fíjense que a partir del testimonio de él, dije yo, esa es la solución. La solución es vender lo que uno tiene e irse, ¿ya? Por lo tanto, dijimos, oye, ¿sabes qué? Yo creo que hay una solución y esa solución es lo mismo que mi hermano Romero hizo y creo que por ahí va la idea. Eso nos llevó que el año 2018, después de allá ir masticando esta idea,
el año 2018, estando mi hijo en Pichilemu, yo estoy actualmente en Pichilemu, estoy viviendo aquí en Pichilemu ya desde el 2021, eh, dijimos, el 31 de diciembre del año 2018, estando nosotros en Santiago, mi familia consta de mi señora, mi hijo y una hija, estando en Santiago, Huguito andaba con mi mamá y con unos hermanos míos acá en Pichilemu, andaban en el terreno, porque este terreno que donde estamos viviendo nosotros es un terreno que es de herencia de mi mamá, ya que ella recibe como herencia. Y nosotros de ahí del año 2016 aproximadamente habíamos estado construyendo una casita para como de vacaciones, ¿ya? Y siempre había un lugar que a mí me llamaba la atención y que yo quería para poder salir. Sí, que si algún día salgo a Santiago, este creo que debería ser el lugar. Y esta es parte del terreno, esto que ven aquí al costado es la casa que estábamos construyendo. Y en la casa donde nosotros queríamos vivir está aquí en una loma, aquí en este sector. ¿Ya? Eh, Ella es mi mamá y nosotros teníamos que, aquí hay quebradas, había un montón de cosas que es muy difícil llegar allá. Y ese día 31 de diciembre, ya al casi ponerse el sol, le pedí a mi hijo que fuera a la loma donde yo quería construir una casa, ¿cierto? Y que el Señor nos dirigiera si es que Él quería que nosotros nos fuéramos para allá. Algunos de ustedes tienen terreno, otros tienen que comprar terreno. Ahí Dios proveerá sobre el tema, pero nosotros teniendo esta posibilidad ahí en Pichilemu, recordemos que esta era solo la idea de querer hacerlo, no teníamos todavía nada, y ya vamos a ver algunos problemas que teníamos para poder hacerlo incluso. Eh, pero le dijimos a Luguito, ¿sabes qué? Anda, arrodíllate allá, oremos y veamos qué es lo que el Señor nos dice al respecto. El Hugo fue ese 31 de diciembre, estuvo en la lomita esa donde queríamos poner la casa y oramos ahí por WhatsApp. Me recuerdo que tuvimos la posibilidad de orar y ahí oramos. Em, ya, oramos y el problema ahora es los problemas que teníamos para salir. ¿Cuáles eran los problemas que teníamos para salir? Primero, las ganas están, pero los recursos no. El único patrimonio que nosotros teníamos era la casa que vivíamos en Santiago, allá en la Florida. Eh, pero esta casa estaba con deuda. Y más encima no era un crédito hipotecario, sino que era un crédito con leasing, un leasing habitacional. Por lo tanto, el leasing habitacional constaba de nosotros poder pagar la casa. Se está viendo eso, ¿cierto? Lo del problemas para salir, ¿no? Confirme, Sí, por favor. ¿Sí? Sí, Ya, ya, gracias. Y por lo tanto, la idea era poder vender la casa, pescar la plata y construir. Como nosotros habíamos estado haciendo una cabañita en la parte de adelante del terreno, eh, dijimos, por mientras viviremos ahí. No sabemos cuánto se iba a demorar, 4 meses, 5 meses a lo mejor en hacer la casa y viviríamos ahí. Pero la idea era vender la casa y irnos y construir. Hubo una decisión que siempre los papás nos ponemos y nos preguntamos sobre el tema de para salir, y es que obviamente nuestros hijos muchas veces tienen que estudiar. Gracias a Dios y lo que Dios hizo por nosotros en ese aspecto fue que nuestros hijos, Hugo es ingeniero agrónomo, le gusta el campo, le gustaba Conquistador y por lo tanto para él la vida de campo era lo mejor que existía. Y mi hija está estudiando veterinaria de animales de granja, por lo tanto también no teníamos esa traba que cómo nos vamos a ir y nuestros hijos qué iban a hacer. O sea, ellos, por ellos felices estando fuera de Santiago. Así que el problema era que estaban las ganas, los recursos no, y el único patrimonio que teníamos estaba con deuda.
Y como estaba por leasing, lo que ustedes si conocen el sistema de leasing es que ustedes arriendan con compromiso de compra. Y todos los meses ustedes van poniendo una parte de dinero en una cuenta de ahorro, que es la donde se junta el dinero para pagar la casa, y el resto de arriendo que se lo lleva el banco. Y ahí había un tema complicado, porque el leasing que yo había tomado, al cumplirse los 20 años, no iba a estar todo el dinero. Y mientras no estuviera el dinero en eso, en la cuenta, no, la casa no quedaba pagada. Por lo tanto, había también problemas, ¿cierto?, para poder, para poder tener los recursos para poder hacer la casa. Hay un comentario que un día se me ocurre hacer en la mesa de mi casa, estando mi hijo, estando mi hija, estando todos, y fue el siguiente. ¿Saben qué? Yo le comentaba yo, estamos justo separando las platas para el diezmo y le estaba comentando lo que teníamos de diezmo y yo les dije, ¿saben qué? Nosotros como familia nunca hemos tenido problemas con el diezmo, no es una cosa que a nosotros nos complicase la plata como a muchas personas. Siempre hemos considerado que eso es de Dios y por lo tanto es lo primero que separamos. Y yo les digo, ¿saben qué? En todos los años que yo he dado adventista, nunca me ha pasado algo así como grande con respecto al diezmo, como vemos en Provadived, por ejemplo, y cosas por el estilo. Pero lo hice solo como un comentario, no lo hice ni como un reclamo, no lo hice como un llamado a atención, no, solamente fue un comentario así, uy, no, nunca. Tampoco voy a dejar de desconfiar en Dios porque no haya pasado eso. Y resulta que pasan cosas interesantes que ya les voy a comentar a partir de ese comentario. Esto fue el año 2019. El mismo año 2019 aparece lo siguiente, un conflicto que abre los ojos espirituales. ¿Y cuál es este conflicto que abre los ojos espirituales? Lo que nosotros conocemos como el estallido social. El estallido social mostraba una realidad brutal que yo nunca la había visto en Santiago. Yo les dije, no soy ni conspiracionista, soy muy centrado en mis comentarios respecto de la Biblia. Me gusta mucho la teología y por lo tanto me gusta aplicar mucho no cualquier cosa que aparezca por ahí, decir, este es el cumplimiento de. No, a ver, ¿qué es lo que le dice la profecía? Y vamos ahí y si nos cuadra con eso, entonces sigamos adelante. Aquí hay personas que me conocen, está Iván Berrío ahí que lo veo sabe que soy muy, que soy así. Pero me ocurrió que cuando pasó el tema del estallido social, yo vi efectivamente a agentes satánicos detrás de las personas. Y eso más me hacía estallar la mente en el caso de decir, tenemos que salir de acá. Creo que la gota que rebalsa el vaso de la decisión de irnos sin tener nada aún fue precisamente el estallido social. Pensando en cómo lo haríamos ya fines del 2019, no, recuerden, no tenemos recursos, solo la casa que está con deuda y que ni siquiera ya el año 2020 iba a cumplir los 20 años de pago de la casa. Sabiendo que incluso iba a quedar con deuda, llamo al banco en diciembre del 2019 para preguntar más o menos con cuánto saldo iba a quedar, con cuánta deuda iba a quedar. Y oh, sorpresa para mí, que me dicen que la deuda iba a quedar como en la mitad del valor de la casa, del valor original de la casa. Y ese valor eran aproximadamente 16 millones de pesos. Y yo decía, chuta, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque voy a tener que pagar. En marzo vencía el último dividendo. Y de ahí, para poder salir, había que vender la casa, pagar esos 16 millones, tomar la plata y todo lo que comenté de irnos a construir el campo. Y la persona me dice, sí, mire, sabes que van a quedar como 16 millones. Me dijo, pero ¿sabes qué? El leasing que tú tienes, cuando tú pagues la cuota número 244 va a quedar pagado.
Y dije, ¿cómo va a quedar pagado? Sí, ese leasing no va a quedar con deuda, se va a dar por pagar. Y le dije, ¿saben qué? Yo lo escuché nomás, se lo comenté a mi familia, todos quedamos así medio sorprendidos, yo también ahí, bueno, ¿qué onda con esto? Les comento que yo trabajé en el Banco Sudamericano por muchos años, cerca de 14 años, y por lo tanto sé cómo se manejan los bancos, y hasta donde yo sabía, ningún banco me iba a condonar una deuda, menos de esa cantidad de plata. Y él me dijo, sí, efectivamente, mire, pague la última cuota y hablamos, usted me paga solamente los gastos operacionales y yo comienzo con todo el trámite, y con todo el trámite de alzamiento de del gravamen y todo lo demás. Y la casa queda a nombre suyo y queda pagada y todo. Eso no fue una llamada telefónica, eso fue yo fui presencialmente y conversé con la persona y la persona me dice eso. Porque podría haber sido una estafa, alguna cosa así. No, fue directamente. Por lo tanto, estaban todas estas inquietudes. Por un lado, ya queríamos irnos, el estallido social ya se había explotado y estaba todo lo que estaba pasando. Y más encima el banco me dice, sí, sabe, pague la última cuota y su casa queda pagada. Las respuestas de Dios. Y era verdad. Dios me dice, Hugo, ¿tú crees que yo no soy capaz de hacer las cosas que tú quieres? Ese comentario que yo hice en la mesa que les comentaba, que nunca me había pasado algo así como lo del probar y ver, Dios me dice, aquí está la respuesta. Toma, ahí está. Efectivamente, el banco llegó marzo, pagué la última cuota, entregué la plata para los gastos operacionales y el banco comenzó con todo el proceso de alzamiento de prenda y de cancelación de deuda. Dios me dice, sí, es verdad. Por lo tanto, Eh, bueno, a mí me han pasado varias cosas de ese estilo, donde Dios me dice, yo estoy aquí. Cositas muy pequeñas, pero me dice, Dios, estoy aquí. Y en esa oportunidad a nosotros nos sorprendió mucho por la respuesta rápida e inmediata de Dios acerca de ese comentario y de lo que pasó con el banco. Hasta cuando yo le cuento a mucha gente, la gente de repente dice que sorprendida, ¿cómo es posible que me hayan condenado deuda? Por lo tanto, sí era verdad. La pandemia hace su parte. Nosotros durante todo el año 2020 y 2021, ¿cierto? Estuvimos encerrados. Pero al estar encerrados ocurrieron varias cosas. La primera es que no, yo ya en marzo, justo cuando nosotros entramos a los encierros que nos tuvieron, dejé de ir a trabajar a la oficina y gasté menos plata, no tenía que pagar dividendo y empecé a juntar dinero. Y si ustedes se recuerdan, no solamente recibimos plata, los bonos del gobierno, recibimos los 10%, y hubieron un montón de recursos que se fueron juntando y uno no, o por lo menos yo no tenía mucho en qué gastar. Por lo tanto, habían problemas de recursos. Dios me dice, oye, ahí está, ahí está. Y fue tanto lo que Dios nos bendijo en esa época, en la época de pandemia que entre paréntesis, si bien es cierto, nosotros a veces no podíamos ir a la iglesia, pero sí nosotros estábamos completamente dedicados de todas maneras a trabajar dentro de la iglesia. Y durante la pandemia, nosotros los días sábados en la tarde partimos con un curso que se llama de la crisis final. No sé si ustedes lo han tenido, un curso que hablaba sobre cosas del tiempo del fin también. Mi señora estuvo en otro curso con otro hermano de iglesia, con Alonso Castillo, estuvieron haciendo la fe de Jesús. Y nosotros con otro grupo de amigos empezamos con Apocalipsis para todos. Un bonito, estuvimos 8 meses analizando Apocalipsis del capítulo 1 al 22 completamente. Y por lo tanto, los recursos se fueron acumulando. Y fue a tal punto que en mayo del 2021 yo ya tenía la plata del valor de la casa.
sin haber vendido mi casa todavía, porque durante el año 2020 estuvo todo este proceso de, de alzamiento de hipoteca y de dar por cancelado, que producto de la pandemia, recién a fines de noviembre, principios de diciembre, firmé esa escritura, y por lo tanto ya podía vender la casa, pero de todas maneras no podía vender la casa tan rápido, y, pero en mayo del 2020 ya tenía los recursos. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Dios, cuando quiere hacer las cosas, las va a hacer completas. Yo al principio les comenté del hermano Romero, que se había ido a Nilagüe Alto. Él tiene un hermano menor, con Pablo, con una gran familia. Al final vamos a ver una fotito donde ellos aparecen. Y que también se fueron a vivir por lo mismo. Ellos se fueron a Nilagüe Alto también, y por salir de la ciudad y también por salud de su hijo. Y fíjense que él viajaba todos los días desde Nilagüe Alto, que está cerca del Olor. Estamos hablando de 45 minutos, 50 minutos desde Pichilemu, desde el Olor hasta Pichilemu, hasta el lugar donde estaba la casa. Y fue él que me hizo la casa, esta casa. Con todas las personas que yo he conversado sobre el tema de la construcción de casa, todos me dicen, oh, siempre hemos tenido una cantidad de problemas con la gente con las personas que están haciendo la casa, que no van, que no terminan, que les falta esto, que les falta esto otro. Juan Pablo Romero, que es la persona que me hizo la casa, todos los días viernes antes de irse, me mandaba fotos de los avances de la casa. Familiares míos y de mi mamá que viven cerca de este sector, ellos de Copuchento obviamente iban a ver cómo era la cosa. Y nos decían, oye, los trabajadores que tienen allá trabajando, pero impecables, van avanzando y no paran. Por lo tanto, una bendición especial fue tener a Juan Pablo. Y Juan Pablo me cobró mucho menos de lo que me cobraron otras personas que viven que también se dedican a hacer casas, que viven ahí a 200 metros de donde estamos viviendo nosotros, 300 metros. Por eso le digo que cuando Dios quiere otorgarnos las bendiciones completas, Él arma todo para que nosotros podamos hacerlo. Y fueron felices para siempre. Todo esto parece cuento de hadas, yo lo sé. Es como, pero recordemos, hermanos, que nosotros todavía estamos viviendo en esta tierra. Y nuestro propósito, aún con esta casa, en el lugar donde estamos, nosotros sabemos que todavía es de paso. Porque esta es una transición. Sabemos que va a llegar un instante incluso que vamos a tener que salir de aquí. Eso lo tenemos claro. Súper claro. Llegando al campo, en diciembre de 2021, entre paréntesis, la casa nosotros la hicimos pensando en no depender de ninguna compañía. Por lo tanto, la equipamos con paneles solares para tener electricidad, energía y con pozo profundo para el tema del agua. ¿Ya? La idea de nosotros era pescarlo de Santiago, podría llamarlo de alguna manera, y venir a vivirnos acá. Acá, el pastor recién en su presentación decía, tenemos que irnos al campo a conversar con Dios, a estar con Él. Y cuando Moisés sale de Egipto, arrancando, durante 40 años tiene que desaprender las cosas que aprendió en la ciudad. Y fíjense que yo les comento que esto es muy cierto. Cuando uno, cuando uno viene al campo, tiene que desaprender muchas cosas de la ciudad. Muchas, muchas, muchas cosas. El campo no es el supermercado. El campo tiene sus tiempos. Nosotros tenemos que aprender a vivir del campo. Y para eso no es que diga yo, quiero lechuga y voy al supermercado y compro lechuga. Voy al negocio de la esquina y compro lechuga. No, el campo hay que sembrar, hay que plantar.
y por lo tanto hay que tomarse sus tiempos, no son los tiempos de uno. Fíjense que lo primero que uno aprende es a calmarse, porque cuando uno viene de la ciudad viene acelerado, viene con toda la vorágine, en cambio que la tierra a uno lo calma, le dice momento, todo su tiempo. Y esta es una conversación que Dios tiene con uno, que le va mejorando el carácter, que le va mejorando, al ver la creación de Dios, la creación me va enseñando a mí a cómo debo ser. Créanme que los primeros días que cuando llegamos yo bajaba 2 o 3 veces a Pichilemu, nosotros estamos a cerca de 15 kilómetros de Pichilemu, hacia el interior, se me olvidaba algo y bajaba. O sea, y así, al principio era todo. No sé, tenía que comprar algo que típico uno va al home center, lo compra eso ya sea el día que sea, la hora que sea, uno va al home center, está abierto, el supermercado está abierto, y me pasaba exactamente lo mismo. Pero resulta que en Pichilemu tuve que aprender de que no es Santiago y que tienen sus horarios y que tienen horarios de almuerzo y cierran. Por lo tanto, ya tenía que empezar a adecuarme a este ritmo mucho más lento, mucho más calmado. La tierra perfecciona el carácter. Como les digo, uno ve cuando siembra cómo ese granito va creciendo de a poco, de a poco, de a poco. Es igual como pasa con nuestros hijos, como vemos que se van desarrollando. Y uno aprende a disfrutar de esas cosas. Aprende a ver la mano de Dios en todo ello. Pero aún vivimos en esta tierra que tiene pecado. Y la maldad está y pueden pasar cosas. A nosotros durante este tiempo nos han pasado todo, desde cosas personales, familiares, pero hay cosas que nos han pasado también aquí en el campo, porque la vida de campo también es una vida en la cual hay que aprender que hay hay un montón de cosas muy bellas, muy hermosas, pero también hay otras que la naturaleza también hace saber. Y nosotros sabemos que sobre todo en el último tiempo, Satanás se encarga de que la naturaleza nos haga daño. Aquí nosotros vemos un socavón que se produjo en el lugar donde nosotros estamos, producto de las intensas lluvias. Incluso en esta parte, aquí es donde nosotros entramos hacia la casa y el socavón estaba arriesgando a cortar el camino incluso. Nosotros tuvimos que sacar los vehículos por si nos quedábamos sin salida. Este socavón tenía una altura de 2 metros a 2 metros y medio de profundidad y como 6 o 7 metros de ancho. Y lo vimos complicada. La lluvia también nos había derrumbado aquí, en este sector, pero nosotros pusimos estos refuerzos y la lluvia del año pasado, esas fuertes que hubieron en junio y en agosto, nos derrumbaron esto. Incluso aquí se alcanza a ver que parte de estos palos golpearon el techo aquí. A la 1:30 de la mañana sentimos el crujir de estos palos. Cayeron sobre los estanques. Este estanque plomo se rompió. Este quedó todo doblado, pero se salvó. Aquí en este sector teníamos la bomba para tirar el agua hacia adentro, que también se rompió. Son momentos que uno siente como, chuta, esta cosa no es simple. Pero el Señor nos protegió. Podría haberse hecho mucho más daño, sin embargo, solamente apenas dobló el zinc aquí en ese sector. Pero Dios siempre responde con amor. Es que eso es lo que uno aprende en el campo. Uno en el campo aprende a comunicarse con Dios, a ver la mano de Dios de una manera muy distinta a como lo ve en la ciudad. Como les comenté, la creación nos da su amor. Los animales nos dan su amor. Las frutas y las verduras nos dan su amor. El amor de los hermanos, el amor de Dios se refleja también en los amor de los hermanos. Y aquí quiero mostrarle algunas cosas bonitas.
nos ha tocado vivir en estos 3 años y medio que llevamos acá. Mis perros. Aunque uno de estos perros se nos perdió, mm, quedamos con 2 perros todavía. Hemos aprendido que los animales necesitan de nosotros. Fíjense estos otros animalitos que hemos estado. Tarántulas, abejas. Pero las abejas están con nosotros. Y las tarántulas están con nosotros. Ninguno de estos animales nos hacen daño, digamos. Tenemos colmenas de abeja para poder tener miel. Y esto es algo que uno no lo aprecia hasta cuando lo ve. Porque uno compra la miel en Santiago, pero no sabe lo que está comiendo. Aquí, estos panales, este panal está cortado directamente desde su fuente. Y aquí estoy disfrutando de un panal, comiéndome un panal en vivo. Tenemos gallinas. Al principio empezamos con pocas gallinas, después mi hijo me dice, oye, ¿por qué no compramos más gallinas para vender huevos? Y claro, hoy en día nuestras gallinas también nos dan para poder vender y tener ingresos, aprender a vivir de la tierra, aprender a vivir de lo que nos dan los animales. ¿Ya? Aquí estaba yo sacando huevos, recolectando huevos y una gallina se pone en mi hombro. Alcancé a tomarme una fotito ahí con ella. Y la tierra ha sido tan generosa con nosotros, hermanos. Nosotros vivimos en un sector donde la tierra es muy gredosa. Y mi hijo, bueno, con los conocimientos que él tiene, empezó a trabajar la tierra desde que llegamos. Porque, hermanos, salir al campo significa preparación. Significa también saber qué tipo de terreno tenemos, qué tipo de tierra tenemos para poder hacer. Y aquí el primer año nosotros se nos dieron cosas maravillosas. Hemos cosechado habas, arvejas, miren los zapallos, camote, brócolis, lechugas, pimentones, coliflor, eh, tomate, qué sé yo. Zapallo italiano, el primer año tuvimos tanto zapallo italiano que yo decía, Señor, ¿qué hago con todo esto? Porque esto no lo podemos comer. Y empezamos a regalar a los hermanos de iglesia zapallo italiano, zapallo italiano. El terreno nos dio papas, nos ha dado, cada vez que sembramos papas nos da papas bonitas, una papa muy rica. Miren el tamaño de esta haba. Aquí hay como una relación aquí de una mano. Imagínense el tamaño de esa haba. Si hemos plantado alcachofas, tomates. Mira, aquí tienen racimo. Esta planta que está aquí atrás son choclos, es maíz. Así que hemos tenido maíz. eh, en los frutales tenemos veintitantos árboles, 7 por 4 28 como entre 28 y 30 árboles de frutales, sin contar las frambuesas, sin contar los fisalis que se dan en planta. Hemos tenido, bueno, aquí estos son duraznos que no están maduros todavía, y aquí abajo hay una sandía, y aquí les quiero contar algo, porque Dios es tan bueno, es tan maravilloso que con esta tierra mis parientes y personas que son de acá nos decían, oye, pero sembraste sandía y melones, porque sembramos sandía y melones, pero aquí la sandía y el melón no se da, nosotros no perdemos tiempo en sembrar porque aquí no se da. Y unas sandías así grandes, gigantes, que se dieron, los melones salieron más chiquititos, pero muy dulces, muy ricos, eh, y que ha sido realmente una cosa maravillosa poder estar acá. Esto es la alegría de poder disfrutar de acá, de salir aquí a la puerta, ir a la huerta, sacar una fruta y comérsela así. Los fisalis que salen tan caros en el supermercado, uno va aquí, pesca y saca fisalis. El fisalis es como maleza igual, porque el fisalis se distribuye y se reproduce muy rápido y da mucho. Las frambuesas también. Bueno, podría seguir contando. Tenemos manzanas, pera, durazno peludo, durazno pelado, tenemos membrillo, bueno,
hay un montón de frutales que tenemos que ya esperamos que el próximo año, el próximo verano, de fines de este año, ya puedan estar en su esplendor porque, por ejemplo, si ustedes quieren salir al campo, tienen que ir preparándose porque la tierra tiene sus tiempos y los árboles, obviamente, no se dan en forma inmediata los frutos y uno tiene que acostumbrarse a eso. Por eso hay que hacerlo con preparación. Así que de eso hemos disfrutado. Hemos disfrutado mucho de todo lo que nos da la naturaleza. Y hemos aprendido en las temporadas. ¿Para qué les cuento en el verano la cantidad de tomate que nosotros consumimos? De hecho, de este verano, mi hijo se dedicó a vender tomate de la producción que tenemos. Fíjense que aquí hay un tema interesante. A lo mejor ustedes pueden pensar que tenemos un gran terreno con una gran plantación. Y fíjense que el terreno que está destinado para la plantación de frutales y de hortalizas es como 700 o 800 metros cuadrados, ¿ya? Y por lo tanto, si ustedes sacan la cuenta que si uno compra una parcela de 5.000 metros, uno puede ocupar un quinto de eso para los frutales, para la mantención de la casa. Y es lo que uno debe hacer por lo demás. Si el consejo es ese, que nosotros aprendamos a tener cosas en la tierra que finalmente cuando no podamos ni comprar ni vender, que la tierra sea la que nos entrega eso. Pero nosotros somos una familia de iglesia y somos una familia que nos gusta participar y ser activos dentro de la iglesia. Y aquí llegamos a la iglesia Pichilemu, que la iglesia Pichilemu ha estado así como medio capa caída en algún tiempo, pero que tiene grandes personas, grandes hermanos de iglesia. La iglesia Pichilemu actualmente es grupo, esperamos que ya pase a iglesia muy pronto, y tiene un director que es un lujo. El hermano Luis es un lujo. Yo lo he dicho siempre al que me preguntan. Es una persona de acá, una persona de Pichilemu, era buzo mariscador, se convirtió al evangelio, tiene una historia impresionante, es un lujo como persona, como hermano. Toda su familia está en la iglesia, sus cuñadas también, que son la base de la iglesia. Y nosotros llegamos a apoyar, llegamos, y de hecho llegamos y el primer sábado nos dicen, no sabes cuánto hemos orado a Dios por alguien que llegara para ayudarnos y llegaron ustedes. Así que ha sido nuestra vida eclesiástica aquí, trabajar por la obra. Esta iglesia no tiene jóvenes, no tiene niños, no tiene sociedad de jóvenes, no tiene por ende conquistadores, no tiene aventureros, no tenía ni siquiera sala de niños para hacer clases. Pero hemos estado trabajando ahí para eso. Esto que ven aquí es escuela, ¿cómo se llama? Ah, escuela de verano. Aquí ven niños que en una plaza en Pichilemu, en una villa, que este año se hizo ese trabajo para poder concretar, ¿cierto? Que poder tener un club de aventureros muy pronto y ahora en los próximos meses ya ese club de aventureros se va a iniciar. Repartir obviamente los libros, ahí vemos al pastor bendiciendo, ¿cierto? Los libros del conflicto de los siglos, que fue lo que se iban a repartir. Eh, Nosotros desde que llegamos hemos podido de todas maneras, aunque era una iglesia muy chiquitita que estaba un poquito alicaída, por lo menos cerca de 15 o 18 bautismos han ocurrido durante estos años. Aquí les quiero contar una experiencia, porque esto es un brazo que llega a la laguna de Cahuil donde se saca la sal, ¿ya? Eh, y había una hermana que se quería bautizar en Río, no en el bautisterio. Y el pastor dijo, ok, vamos. Pero cuando llegamos al sector había mucha gente, acampando, bañándose y todo lo demás. Y al pastor incluso le dijo, chuta, vamos aquí. Y fíjense que el pastor habló, llevábamos micrófono, llevábamos parlante, y él estuvo predicando y la gente quedó muy impresionada, toda la que estaba ahí. Y se pudo bautizar la hermana aquí en este río. Fue una experiencia bastante bonita. Y este que está acá
Es el mismo pastor, pero aquí están bautizándose en el mar, aquí en Pichilemu. Ese día el agua estaba pero calmadita. Y créanme que este bautismo en el mar, que fueron dos personas también, es casi un bautismo de emergencia, así que hubo. Eh, y el Señor nos acompañó también en eso. Nos ha tocado ver mucho. Por los contactos hemos tenido visitas de cuartetos. Aquí está el cuarteto Price que nos comentó junto con Nivaldo que está aquí y Iván Berríos que está también con nosotros aquí en la reunión. Tenemos una radio los días lunes que transmitimos obviamente estudios de libros, por ejemplo, estamos estudiando actualmente el libro de Hebreos, pero ya esa radio ya funcionando 11 años que tenemos ese trabajo. El trabajo con los hermanos. Acá arriba tenemos eh, que muchos sábados en la tarde, pese a que no es sociedad de jóvenes, nos juntamos, ya sea acá en nuestra casa o en la casa del hermano Félix, que es el que está aquí, que es un hermano que viene llegando de Estados Unidos, que hubo un terreno aquí incluso cerca de mi casa, y nos juntamos justamente a estudiar las cosas del tiempo del fin. Nosotros durante el verano aquí en mi casa nos juntamos en los sábados en la tarde para estudiar el libro de los eventos del tiempo del fin, ¿ya? Así que en eso sí hemos estado, y ha causado tanto este tema del estudio que nosotros actualmente tenemos un plan para poder permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, prepararnos para lo que viene. En la iglesia de Pichilemu tenemos un grupo que estamos orando para recibir el Espíritu Santo, estamos orando para prepararnos para el fuerte pregón, estamos orando para prepararnos, bueno, para todo lo que haya de venir, ¿ya? Eh, no quiero entrar en las cosas que están pasando hoy en día, exteriormente, en el mundo, con respecto a la profecía, pero obviamente creo que es algo que tenemos que hacer. Así lo ha entendido la iglesia y así hemos estado trabajando. Pudimos hacer un programa de Navidad. Mire, nos conseguimos a Herodes aquí. Este hermano, cuando nosotros llegamos, un día sábado, entra hablando muy fuerte. Entra hablando muy fuerte. Ya. Y Y él no era bautizado y se bautizó estando ahí. Yo me hice muy amigo de él y se bautizó. Hemos tenido la ayuda de Aproas Chile para hacer ¿cómo se llama? Por llevar por primera vez a Pichilemu una feria de salud con los 8 remedios naturales. Eh, esta es la familia Juan Pablo Romero, él fue mi hermano y amigo, junto con su familia, que me fabricaron la casa. Aquí está mi señora, mi hija, mi hijo y yo. Así que les doy las gracias por haberme permitido contar mi historia. Espero que esto nos haya ayudado eh, a, a los que están con dudas, a los que están con inquietudes, que bueno, el Señor responde. Así que si nuestro testimonio les sirve de ayuda o de inspiración, o así como a mí me sirvió de inspiración el testimonio de mi hermano Romero, el hermano de la persona que vimos al final, bueno, que el Señor obre en cada uno de ustedes, y si ustedes están aquí es por algo. Así que gracias, Fe Chile, por permitirme participar también. Bien, queridos amigos, hermanos, creo que nos pasó un poquito en la hora. Bien interesantes los temas. Le damos gracias a Hugo también por acompañarnos con el testimonio. Solamente queremos recordar, ¿cierto?, que todo esto es por obra de Dios. Pero el primer paso, ¿cierto?, es poder dejarlo en sus manos, ¿ya? Así que oremos harto. Si tienen algún proyecto para poder salir, ya ven que hay testimonios de personas que empezaron ahí y Dios responde. Me imagino que también debe haber muchas otras personas, así que los animo a que puedan dejar todo en las manos de Dios, ¿sí?
Queridos amigos, ya estamos terminando. Solamente queremos recordarles que mañana tenemos el segundo día de capacitación, en donde vamos a hablar sobre los primeros pasos con respecto al campo. La idea también de ser guiados por Dios es ir informados y preparados, así que vamos a hablar sobre cómo comenzar las huertas, ¿cierto? Tanto de hortalizas como los huertos frutales, y también vamos a hablar el segundo bloque sobre cómo emprender en el campo, algunos emprendimientos que podemos partir con facilidad. Bien, para terminar, quisiera agradecerles a todos y quiero pedirles un pequeño favor para que puedan prender sus camaritas, dejar un saludo, que nuestra amiga Fran, ¿cierto? Que está en audiovisual, ahí está la Fran, podamos sacar una fotografía para registrar este momento. Les agradezco a todos, qué bueno ver sus caritas. Saludos también a todos los países también de los que están, de las distintas regiones. Les agradecemos a todos a nombre del equipo de Fe Chile y esperamos que mañana podamos vernos también en este mismo canal. ¿Ya? No sé si Fran nos indica ahí cuando saludamos, si se sacó la fotografía. Tú nos avisas. Estamos esperando ahí que algunos están todavía prendiendo sus camaritas, somos hartos, así que ahora vamos a sacar fotitos. Vamos a Eso. contar Qué alegría poder verlos a todos. esa. Aquí estoy revisando. Bien, vamos a contar entonces. Súper. 3, 2, 1. Muy bien. Súper. Gracias, Fran. Bien, queridos amigos, hermanos, nuevamente les doy las gracias. Alabado sea el Señor, que esté la inquietud en sus corazones. Esperemos que esto le haya sido de gran ayuda y lo esperamos mañana, de nuevo a las 20 horas. Así que desde acá, desde Chile, nos despedimos en nombre del equipo de Fe. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, muchas bendiciones. Chao, Buenas chao. noches, bendiciones, que Buenas descansen. noches.